Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nos dicen que dos cargas puntuales de menos 3 microcoulombios cada una están situadas en los puntos 2,5 y 8,2. Nos piden que representemos en un esquema las fuerzas que ejercen entre las cargas. En este caso, por ser las dos negativas, las fuerzas que se ejercen entre sí serían repulsivas, intentan alejarse. Esta fuerza 1,2 sería la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la 2, intentaría alejarla, y esta sería la que ejerce la carga 2 sobre la carga 1, que también intentaría alejarla. Nos piden también calcular la intensidad del campo gravitatorio en el punto 2,0 y por tanto vamos a utilizar, como en otro ejercicio, el principio de superposición. Sabemos que el vector campo total será igual a la suma de los campos generados por la carga 1 y por la carga 2. La carga 1, en este caso, fijaros, por el sentido solo va a tener componente en el eje Y, mientras que la carga 2 va a tener dos componentes. El vector campo total será la suma de los dos. Como en otros ejercicios, comenzamos calculando el módulo del campo generado por la carga 1. En la parte más compleja es calcular la distancia. Fijaros que en este caso la distancia sería 2 menos 2, que sería 0, y 5, 0, que sale 5. En este caso el campo 1 tiene un módulo de 1080 Newton por coulombio. Recordar que tenemos que expresarlo en términos de dos coordenadas, solo tendrá coordenada en el eje Y y positiva. Esta es la parte que nosotros tenemos que tener muy claro, que el ángulo, en este caso, fijaros, es de 90 grados respecto al eje X positivo, por eso sale coseno de 90, mientras que en el caso del vector unitario J, pues tenemos el ángulo de 90 grados para el seno y por tanto vemos que la componente en el eje X es nula y en el eje X coincide con el valor del módulo. Diferente lo que ocurre es pues con el eje, con el campo 2, es decir, que a la hora de calcular su valor pues tendremos que determinar un poquito con más cuidado. Fijaros que nosotros para calcular la distancia tendremos que ser el punto final menos punto inicial, es decir, 8 menos 2, que serán 6, y 2 menos 0. Esta es la parte importante. Entonces el campo en el punto generado por la carga 2 en el punto 2,0 pues va a tener un valor de 675 Newton por coulombio. Diferente lo que estamos hablando respecto a los signos. Mirad, en este caso lo que tenemos que tener muy claro es que este campo 2 va a tener dos componentes, una en el eje X positivo y otra en el eje Y también positivo, y que para calcular el ángulo que forma el vector esos2 con el eje X, pues lo que nos aprovechamos es del vector de posición, que nos ayuda a determinar cuál es el ángulo, puesto que la dirección del campo coincide con la dirección del vector de posición. Y en este caso, pues mirad, el cateto opuesto tiene 2 unidades, mientras que el cateto contiguo 6, de forma que el ángulo es de 18,43, y de esta forma nosotros determinamos el valor del vector campo para la carga 2. Finalmente sumamos las dos componentes de los vectores, el campo 1 y campo 2, y de esta forma obtenemos el valor del campo total. A continuación lo que nos piden es el trabajo necesario para trasladar una carga positiva de 1 microcoulombio desde el punto 2,0 hasta el punto 0,0. Por tanto, lo que nosotros sabemos es que por tratarse de fuerzas conservativas como la eléctrica, el trabajo para pasar la carga desde el punto A hasta el punto B solo va a depender de la variación de la energía potencial desde el punto A al punto B cambiada de signo, y a partir de aquí pues es más fácil expresarlo en términos de la diferencia de potencial eléctrico multiplicado por la carga a la cual queremos llevar a cabo ese trabajo. De esta forma, el potencial en el punto A es fácil de calcular, puesto que nosotros conocemos exactamente ya del primer apartado las distancias que le hemos calculado. Fijaros que las dos cargas son negativas, por tanto el potencial en el punto A nos sale negativo. El potencial en el punto B también nos va a salir negativo, pero se diferencia en las distancias. Entonces, ahora aquí sí tendremos que gastar un poquito más de cuidado, puesto que cuando vamos a calcular la distancia del punto de la carga 1 al punto B, tendremos que hacer la diferencia entre el punto final menos el inicial, ¿vale? No pasa nada porque al final
al estar al cuadrado nos va a salir positiva, y la diferencia del punto final 0, 0 menos el 8,2, por eso lo veis así. Mirad, también nos sale que el potencial eléctrico es negativo, que por tanto cuando vamos a calcular el trabajo pues tendremos que calcular la diferencia de potencial. Mirad cómo el potencial ha subido y por tanto nos va a salir este término positivo, pero al tener en cuenta que el signo negativo y que queremos trasladar una carga positiva, pues el trabajo nos sale negativo y por tanto el signo negativo del trabajo lo que nos indica es que es un proceso no espontáneo y que tendremos que utilizar una fuerza no conservativa para poder mover esa carga positiva. Es lógico, puesto que al tratarse de dos cargas negativas que atraen a la carga positiva, el hecho de desplazarse a una zona de mayor potencial pues está haciendo que sea un proceso no espontáneo.